Había 6 hermanos llamados Ngāruti Matakeva, cuyas fechorías se habían hecho conocidas en toda la isla. No obstante, al haber sido cometidas siempre con el más profundo sigilo, las víctimas solo se percataban mucho después del delito y no eran capaces de identificar al o los perpetradores. Con el afán de continuar su vida pendenciera y de seguir efectuando hazañas delictuales cada vez más audaces, el hermano mayor traza un nuevo plan. Los 6 salen de su guarida en el Maunga Toa Toa en dirección hacia el oeste, ubicándose en escondites equidistantes a lo largo de la ruta hacia Hanapico. Uno de ellos, el más joven, llega hasta la costa oeste justo a la hora de la repartición de los peces capturados en aquella jornada. Durante la descarga de una de las canoas, que traía atún de aleta amarilla, un hombre desconocido se interpone entre la multitud y el bote recién llegado para recibir uno de estos pescados, y acto seguido echa a correr raudamente hacia el este, ignorando por completo los gritos de la gente, exigiéndole que se detuviera y devolviera el pescado. En ese momento comienza una escena de persecución bastante intensa. El menor de los hermanos, el más rápido de todos, cargando el atún, su botín, el robo, comienza una huida a toda velocidad, perseguido por mucha gente de Hanapico. Pero finalmente solo unos pocos pudieron seguirle el paso, pero estos que le seguían el paso venían pisándole los talones. Pero algunos kilómetros más hacia el este, más en esta dirección, aparece uno de sus hermanos, el segundo hermano, quien recibe el pescado y comienza esta posta, podríamos decir, donde siempre viene el siguiente, recibe el pescado y comienza la huida a gran velocidad también, acompañado de este hermano. Y bueno, los perseguidores ya cuando se acercan, ya están llegando donde el tercer hermano que toma el pescado, y estos 2 hermanos, los primeros 2 hermanos, logran enfrentar a los que venían más cerca detrás de ellos, los enfrentan, los atacan, los matan, los derrotan completamente o los matan, y acompañan luego y le dan alcance al tercer hermano, ¿ya? Y también viene otro grupo detrás que ya comienza a alcanzar a los 3, ya un poco más cansados los 2 primeros, el tercero ya con el pescado, cargando el pescado. Entonces van ahí a toda velocidad ambos grupos, los perseguidores y los perseguidos. Sin embargo, los perseguidos nuevamente, al llegar al cuarto hermano, entregan la posta del pescado, y a los que vienen más cerca detrás, los 3 los enfrentan y los matan, los asesinan, y eso se produce otra vez nuevamente la misma escena de la carnicería y la muerte de los perseguidores. Todavía quedaban algunos que venían detrás con sus puntas de lanza con obsidiana, y ya están por alcanzar a los 4 en esta ocasión, pero llegan donde el quinto, entregan el pescado y nuevamente se produce la matanza. De esa manera, ya cuando llegan donde el sexto hermano, ya no hay más perseguidores, ya los habían matado a todos, y llegan acá al Maunga Toa Toa y ya nadie los está persiguiendo, nadie puede atestiguar sobre sus rostros, nadie puede decir estas personas fueron los que robaron los pescados, porque nadie los pudo ver bien, y todos los que los pudieron ver bien estaban muertos. Así que bueno, llegan acá al Maunga Toa Toa y acá se produce una celebración, se produce un asado, se produce una fiesta, se produce una tremenda celebración donde ellos con mucha alegría, con risas, con un tono burlesco, celebran su hazaña, celebran el robo y celebran haber derrotado a todos los perseguidores que venían detrás y haber obtenido ese atún. Así los hermanos Ngāruti en el fondo dan rienda suelta a su alegría, un pescado delicioso que por supuesto acompañaba su cena. Así que bueno, fue una cosa bastante importante, bastante potente que ellos lograron hasta ese momento, la hazaña más grande que habían logrado, pero ocurre lo mismo que con los pirómanos, ocurre lo mismo que con los asesinos seriales. Nunca van a estar contentos y cada vez van a necesitar de nuevo ese impulso que se les produce emocionalmente de ir por una nueva hazaña, ir por un nuevo logro, y cada vez algo más fuerte, cada vez algo más potente que les produzca esos sentimientos que ellos andaban buscando.
Un hombre anciano y viudo llamado Tama Teranokau vivía en el cráter del volcán más grande de la isla, donde se dedicaba a sus platanares. A pesar de su vida de ermitaño, regalaba la mayor parte de su producción de bananas a los habitantes de los faldeos del volcán y a la gente de la importante aldea en Mataveri. Sin embargo, los hermanos Ngaaruti ya sabían de su existencia y habían decidido robar su producción y acaso también cocinarlo a él. Conociendo la fama del viejo de ser extremadamente cauteloso y desconfiado, debían ser muy sigilosos para evitar detonar las alarmas. El anciano Tama Teranokau trabajaba con corteza de plátanos, sin sospechar que desde las alturas de la ladera interior se acercaba su verdugo. El hermano mayor de los Ngaaruti se aproximaba con una cuerda para lacear a su víctima, pero por lo escarpado de la ladera, las rodillas del homicida crujían con cada paso, y el ruido ponía en riesgo el éxito de la operación. Debido a esto, abandonó el intento y le entregó la cuerda al segundo hermano. Pero algo similar pasó con este, y se sintió obligado a entregar la cuerda al tercer hermano, que de la misma manera fracasó, obligado a entregársela al cuarto y luego al quinto. Solo el menor logró bajar sin generar ruido alguno de sus articulaciones, finalmente laceando al anciano y ahorcándolo. La escena del crimen allá abajo en el cráter del Ranokau que tenemos aquí atrás había dejado una escena macabra, por supuesto, para todos los testigos que había aquí alrededor. Desde luego que pese a que el viejo era el único que vivía en el cráter, mucha gente vivía en las zonas contiguas o se había percatado, se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Así que rápidamente baja mucha gente, un grupo grande de personas para tratar de asistir a la víctima, en este caso el anciano Tama Teranokau, pero sin éxito. Cuando empiezan a llegar, los hermanos ya se habían organizado para arrojarle una lluvia de piedras a todos los que se acercaran a tratar de recuperar el cadáver. Mientras uno de ellos ya estaba en pleno proceso de cocinarlo, estaba en pleno proceso de trozarlo y empezar a cocinarlo. Así que se dificultó mucho toda la operación y los hermanos tuvieron que arrancar, finalmente tuvieron que escapar. Y para escapar cada uno tomó una presa, una de las extremidades o el tronco o la cabeza. Son 6 hermanos, ¿sí? Y cada uno entonces fue subiendo por el acantilado, por la ladera interior, ¿sí? Que es bastante escarpada. Lograron finalmente subir, abrirse paso, subir y huir a toda velocidad de esta escena. Sin embargo, ya habían sido identificados. La gente alcanzó a verlo, a ver sus rostros, sus caras, y se dio cuenta de quiénes eran. Y asociaron inmediatamente, ya por el número de personas y por su modus operandi, asociaron inmediatamente con todos los delitos y crímenes anteriores que ellos habían cometido. Así que ya sabían dónde tener que ir a atacar y dónde tener que ir a exigir justicia después de esta situación terrible que ocurrió acá en este cráter. Una partida de guerra de Kotu-Uaro con un centenar de hombres fue al Maunga Toa Toa para ajusticiar a los hermanos Ngaaruti. Los 6 fueron acorralados y tuvieron que ocultarse en una cueva al pie de la colina. La entrada era muy estrecha y fácil de defender, por lo que los Matatoa de Kotu-Uaro decidieron no ingresar. En lugar de eso, encendieron un gran fuego justo a la entrada, con una mezcla de pasto seco y pasto verde que generó una gran cantidad de humo que entró al escondite de los malhechores. La cantidad de humo era tal que debía haber cubierto muy densamente cada rincón de la cueva y asfixiado a los 6. Después de una hora de mantener el fuego y la columna de humo, los perseguidores dieron por muertos a los hermanos Ngaaruti y regresaron al lado oeste. Pero los 6 no estaban muertos. Habían excavado 6 pequeños orificios de pocos centímetros en la cueva, con tomas de aire hacia el exterior,
Aquí habían insertado sus narices para respirar, mientras el humo lo cubría todo. A ojos de la comunidad, entonces, el problema estaba resuelto. Los 6 hermanos habían muerto asfixiados, pero había un pequeño problema. Nadie se preocupó de recuperar los cadáveres y por ende nadie supo, nadie se enteró y nadie se dio cuenta de que en realidad ellos habían sobrevivido a toda esta situación. Y eso terminó por favorecer a estos malhechores, a los hermanos Ngaruti, porque el hecho de que toda la comunidad creyera que ellos están muertos, por supuesto que termina beneficiándolos a ellos, porque son personas que realmente no tomaron esto como una lección de la cual había que aprender. No hubo una lección aprendida con toda esta situación, sino que en realidad lo ven como una oportunidad para profundizar aún más el camino que ya habían tomado y que casi les cuesta la vida en esa situación. Así que, bueno, inmediatamente ellos continúan su camino, su preparación para seguir ejecutando los actos que, bueno, ya habían cobrado víctimas fatales, ya habían generado malestar dentro de la comunidad, había robos, había pérdidas de patrimonio, de bienes, etcétera, etcétera. Pero esta vez ellos van a llevarlo por otra vía y aprovechándose de la ingenuidad del resto de la población de Rapa Nui. Oficialmente muertos, los 6 hermanos Ngaruti continúan planificando nuevas transgresiones sociales en Rapa Nui. Con este fin comenzaron a fabricar grandes cantidades de pigmentos de diferentes colores, tanto de origen mineral como de origen vegetal. Así, en verdaderos rituales, se pintaban de negro, blanco, rojo y amarillo, personificando a distintos Aku-Aku. Cada noche, especialmente durante la luna nueva, mientras todos dormían en sus casas, estos falsos espíritus deambulaban por los poblados, emitiendo sonidos aterradores. Los líderes de las aldeas salían a ver qué ocurría y se encontraban con estos seres con pretensiones de deidad que les exigían alimentos y servicios de todo tipo de parte de los aldeanos. Así pasaron meses recorriendo diversas aldeas de Rapa Nui en cada luna nueva, sin que nadie jamás sospechara la verdad. La gente continuaba atemorizada y accediendo a sus demandas, las que eran cada vez más exageradas. Pasa que entonces una noche, mientras los 6 se encuentran reunidos aquí, en su hogar, alrededor del Maunga Toa Toa, esta colina que se ve aquí con su parte alta con una gran cantidad de toba, el mismo material del que se hicieron los moai. Están ellos reunidos en este lugar con una fogata y están haciendo su ritual, un ritual de pintura corporal. Pero va pasando por al frente una persona junto con un ayudante, un líder de esta región, y va con su sirviente, va con su ayudante, con su, podríamos decir, un tuura, ¿ya? Y van en dirección hacia el lado este de Rapa Nui. Por algún menester tuvieron que salir de noche y esta gente no se dio cuenta. Cuando él escucha el ruido y escucha la conversación que llevan estas personas, se da cuenta de que es algo importante y se queda, por supuesto, oculto detrás de unos arbustos, poniendo mucho oído a lo que dicen ellos. Y ahí se da cuenta de que ellos están comentando con burlas, con risas, con bastante sorna, todas las maldades que habían hecho hasta entonces, durante todo este tiempo, aprovechándose de la gente de las aldeas, riéndose de ellos, obteniendo de su credulidad, obteniendo comida, obteniendo favores, obteniendo toda clase de servicios, al haberse disfrazado de estos Aku-Aku. Entonces ellos se están burlando, se están riendo y están básicamente confesando todos sus crímenes a esta persona que estaba cruzando por acá, a este líder tribal. Por ende, por fin, en ese momento, quedan expuestos nuevamente como quienes eran los hermanos Ngaruti, que por segunda vez son sorprendidos, pero esta vez ya no había vuelta atrás. Esta vez sí que los sorprendieron con las manos en la masa y con todos sus delitos confesados de una vez por todas. La voz se corrió entre todos los poblados
en especial entre los que habían sido víctimas de la jugarreta de los 6 hermanos, haciéndose pasar por Aku Aku. Pronto se reunió un ejército mucho más grande que la vez anterior, pero la operación fue planificada de mejor forma. La noche de luna nueva, antes del horario acostumbrado, los hermanos Ngaruti fueron rodeados cuando recién terminaban de pintarse con sus pigmentos. Tras arrojarles agua para borrarles la pintura corporal, fueron maniatados, puestos en fila y ajusticiados uno por sus víctimas o parientes de ellas. Este fue el fin de la brigada del Maunga Toa Toa.